Vamos a continuar rápidamente con la designación de nuestro tema sobre llegó el Evangelio a México. El día de ayer les situé en la frontera del Río Grande del Valle de Texas, tanto del lado estadounidense como en el lado mexicano. Y a esta área, hermanos, por haber sido una de las primeras a donde cruzó el Evangelio a territorio fuera de los Estados Unidos, obviamente aquí fuimos testigos de muchos hermanos que decimos nosotros los que predicamos de gran calibre cuando estaban en su apogeo. Acá con nosotros estuvo nuestro hermano José Ángel Garza, que hoy en día está predicando en Saltillo hasta el día de hoy, en Saltillo, Coahuila. Vino a visitarnos el hermano Valente Rodríguez un sinnúmero de veces. También nuestro hermano Gilberto Franco, que ya partió. Él estaba ubicado en la ciudad de Monterrey, concretamente en el área de Santa Catarina. Y también nuestro hermano Moisés Rodarte, era de todos ellos quizá el más joven, también de la ciudad de Monterrey. En esta área surgieron muchos predicadores. Entre ellos nuestro hermano José Tobías, que aún ahí sigue él predicando en la Iglesia de Cristo, que se reúne en la iglesia en la colonia Lampacitos, o ahora llamada Fraccionamiento Reynosa. Es un hermano muy grande en la exposición de la palabra. No se rían, no es muy alto en su estatura, pero tiene un corazón y un conocimiento de la palabra enorme. Saludos, mi hermano José. Así también surge Jesús Treviño y Luis Treviño, hijos del hermano Emiliano Treviño, donde su servidor creció en la iglesia. Tanto Jesús como Luis salieron a otros lugares a predicar, especialmente Jesús un poco en Reynosa y después se mudó para Ciudad Mante, Tamaulipas, y después vino a los Estados Unidos. Luis Treviño, él se fue un poco a Laredo y después para Estados Unidos al área de Houston, específicamente en Pasadena, Texas. Aquí también nuestro hermano Macario López, ahí está nuestro hermano, hasta el día de hoy predicando en la colonia. Como no tengo los datos apuntados, se me fue el nombre, pero ahí está en la parte noroccidental de la colonia, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Nos visitó en aquellos tiempos Cuitláhuac Cepeda y varios de los Cepeda. De hecho, yo fui bautizado cuando un hermano de él predicó una serie en nuestra congregación. Obviamente Cuitláhuac siempre se acompañaba o comúnmente andaba junto con el hermano Francisco Rodríguez, que también era un gran conocedor del idioma griego. Y bueno, dígame usted si no fuimos bendecidos. El hermano Rubén Amador, cuando era un joven, llegó a predicarnos en varias congregaciones en donde yo era miembro, en la iglesia en la Nayarit, ¿verdad? En la iglesia de la Lampacitos, en la Sierra de la Garza. Ahí todos estos hermanos venían y predicaban en muchas congregaciones. También nos visitó el hermano Raúl López, que vivía en el área de Houston, Texas. Abelardo Montañez, Lupe Álvarez. Cuando dije Abelardo me refiero al padre, aunque los hijos también han ido a predicar, pero hablaba de Abelardo padre, que ya falleció obviamente, igual que el hermano Lupe Álvarez. Y obviamente hermanos reconocidos y de renombre como el hermano Wayne Portain, Bill Reeves, Glenn Rogers, que él vivía al cruzar la frontera en McAllen, Texas. Todos ellos hacían de perdido una vez al año, venían y nos daban algunos estudios bíblicos en las series de predicaciones. Y la bendición, hermanos, que tuvimos, que hermanos de lejanos lugares. Mire qué tan bendecidos fuimos que hasta el hermano Carlos Capelli se asomó por ahí en los años ya sea 78 o 80. De hecho, yo me tomé una foto junto con mi papá y mi mamá y el hermano. Y ahora que he entablado algo de conversación, le comenté y me dice, mira qué casualidad, ¿verdad? Yo tenía algunos 10, 12 años y el hermano vino visitando algunas iglesias. Me ha dicho que viajó bastante en México. Su esposa no pudo acompañarle en el viaje a México como ella fue chilena. Pues en ese tiempo las relaciones México-Chile no eran las mejores y
no se le dio permiso a ella, así que ella tuvo que regresarse a Argentina, pero él visitó Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Chihuahua, muchos lugares me estuvo mencionando nuestro hermano Carlos. Y bueno, hermanos que ya han fallecido como Fernando Coronado, y también él que vivía en Brownsville, Emilio Gutiérrez de Hueslaco, nuestro hermano Rodolfo Calderón ahí del área. Él vino de Guadalajara y después se quedó predicando ahí en Reynosa hasta el día de hoy. El hermano Ricardo Soto en McAllen, Texas, junto con Joaquín Blengio y un hermano también de apellido Capetillo. Solamente por nombrarlos, hermanos, no voy a ahondar mucho más en donde ellos, pero todos estos hermanos que le hablo vinieron a nuestra región y hoy en día, ¿verdad? Algunos nos han abandonado, algunos se han ido, ¿verdad? Con el Señor, han partido, otros quedan y ya son grandes de edad, pero siguen dando la lucha y ahí estamos orando por esta calidad de hermanos que tuvimos, hermanos, y que nos visitaron frecuentemente por muchos años. Así que hay muchos detalles en que ahondar, hermanos. Algo que yo recuerdo mucho es que nos llegaba a nosotros a la iglesia donde éramos miembros. Cada mes nos llegaba un papelito a manera de periódico, ¿verdad? Pequeño, que se llamaba A lo largo de la frontera, o en inglés le llamaba Along the Border. Este era hecho y editado por nuestro hermano Glenn Rogers. Y lo que él hacía era simplemente pedirle a las iglesias: mándenme los eventos que ustedes crean que debemos de anunciar a las iglesias, como si vas a tener una serie, si hubo un bautismo, si comenzaron otra obra nueva. Pero también venían hermanos que fueron excomulgados. Eso es una cosa que ya no se hace. Por ejemplo, si en una iglesia local se excomulgaba de la iglesia a un hermano o dos, se ponía: hermanos, con tristeza damos a conocer que nuestro hermano XZ fue excomulgado por esta razón. Y así las iglesias, hermanos, eran orientadas para que si el hermano llegara, obviamente no se le cerraba la puerta, pero al terminar los servicios se le hablaba al hermano, obviamente con discreción, a solas, se le invitaba a platicar, que reconsiderara su estado espiritual en el cual se encuentra. Lastimosamente, estas cosas ya no se ven entre las congregaciones, al menos por estos lugares, hermanos. Bueno, ahora pego el brinco hasta la otra orilla del norte de México, me voy hasta Chihuahua. Gracias, hermano Gabriel Puente, por la información que me manda. Leeré textual la carta que me dio, hermanos. Dice: algunos datos históricos del inicio de la obra del Señor en el estado de Chihuahua. Si ustedes no saben, Chihuahua es el estado más grande del territorio mexicano. Es frontera también con Estados Unidos al oeste del estado de Texas. Dice: en el inicio de la obra en el estado de Chihuahua, este data de los años 40 y 50, que es exactamente lo que estamos viendo, algunos antes de la división y otros después de la división con las iglesias institucionales, donde se fueron estableciendo, dice, congregaciones en ciudades principales que mencionaré a continuación. La primera de ellas, la capital, Chihuahua. La obra en la capital del estado, dice nuestro hermano Gabriel, dio inicio aproximadamente en el año de 1945 y el primer edificio para la iglesia se ubicaba en la calle Sor Juana Inés de la Cruz. Se desconoce quién o quiénes fueron los hermanos que iniciaron, pero se sabe que ahí fue miembro el hermano Valente Rodríguez Guerrero. En Ciudad Juárez, Chihuahua, ahora en la mera frontera con El Paso, Texas, la obra del Señor en esta ciudad también comenzó en el año de 1945, siendo uno de los iniciadores el hermano Manuel Gutiérrez. El primer edificio se construyó y estaba ubicado en Juan Mata Ortiz y Samaniego. El hermano Mac Kercheval, radicado en El Paso, Texas, trabajó mucho en la obra de Ciudad Juárez entre los años 50 y 60, como también en Nuevas Casas Grandes, Chihuahua. Así que ya hemos visto dos ciudades, la capital, Chihuahua, y Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahora la región de Ojinaga es una región, hermanos, muy poco frecuentada por muchos, pero para los que viven en esa área, pues es una gran región, obviamente. Su servidor ha tenido el privilegio de predicar algunas series de predicaciones ahí en Ojinaga. El inicio de la iglesia en esta región data de 1954.
el primer poblado empezó a predicarse el evangelio fue el Valle Nuevo, municipio de Ojinaga. El hermano Eleuterio Salazar, que conoció el evangelio en Estados Unidos, llegó a Valle Nuevo y empezó a predicarles a sus familiares y amigos. La iglesia fue creciendo, esa iglesia fue creciendo, y en 1954 o 1955, el hermano Valente Rodríguez, de quien hablamos hace rato, entonces miembro de la iglesia en Chihuahua, fue comisionado por hermanos ahí para ir a apoyar al hermano Salazar. Y de ahí el hermano Valente empezó a predicar en Ojinaga, donde se estableció una congregación que permanece hasta la actualidad. Ahí sigue esta iglesia congregándose. Esto es en la región de Ojinaga. El hermano Valente tenía como 18 años en ese tiempo. Nuestro hermano todavía vive. Él está en el área de Houston, Texas. Oremos por él porque su salud también no es muy buena. Así que él tenía 18 años en ese tiempo. Después de que el hermano Valente se mudó a Monterrey, dio un gran salto desde Chihuahua al estado, a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se quedó predicando ahí en su lugar Roberto Spencer, quien fue instruido por el hermano Valente en Ojinaga. Después el hermano Roberto también salió de Ojinaga. Si no mal entiendo, él vino a Reynosa un tiempo y se quedó predicando el hermano Catarino Luján, quien predicó por varias décadas en esa frontera. Después que el hermano Catarino, a causa de enfermedad y complicaciones, terminara de predicar, tomó su lugar en la congregación el hermano Ramón Puente, por cierto que es padre de nuestro hermano Gabriel, quien me dio esta información. Ahora nos vamos hasta el Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, hacia el sur occidente del estado. También su servidor ha tenido la dicha de predicar varias series en aquel estado, en aquel lugar. Ahí en Nuevos Casas Grandes, Chihuahua, se cuenta que la obra en esta localidad inició en los años 50, pero no se sabe con precisión el año. Los iniciadores de la iglesia ahí fueron el hermano Josué Espino, Higinio Arriola, Santos Gómez y Roberto Durán, no el mano de piedra, pero Roberto Durán. El hermano Ángel Palomares, que continuó la obra en el año desde 1962 hasta el año 2010, antes de su conversión, él provenía de la iglesia cristiana. Fue instruido por Mac Kerchevel y Manuel Gutiérrez y fue bautizado en Cristo en Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas. Escuchó de la iglesia cristiana, pero después fue bautizado en Cristo para poder ser aceptado como un miembro fiel en la iglesia del Señor. Ahora, en Ciudad Delicias, Chihuahua, la obra en esta ciudad comienza también en los años 50. Un pionero en la obra ahí fue el hermano Juan Manuel García, que predicó por varias décadas hasta su muerte. La iglesia se construyó su lugar, de reunión en la avenida Agricultura, donde se reúne actualmente. Y finalmente, la iglesia en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. La obra en esta ciudad se cuenta que fue plantada por el hermano Higinio Arriola en los años 50. ¿Qué nos muestra esto? Y así, hermanos, si sigo en cada estado, a un hermano me preguntaba, hermano, ¿tiene datos cómo llegó la iglesia a Guadalajara, a Nuevo León, a Chiapas, a Zacatecas, al Distrito Federal? Obviamente, hermanos, yo no terminaría. Baste por ahora con lo que mencioné el día de ayer y el día de hoy de cómo llegó el evangelio a nuestro país. Recuerden, todos estos son éxitos anotados para el Señor y le digo por qué. Nosotros, los latinoamericanos, especialmente los mexicanos, las familias eran fuertemente católicas por convicción. Por lo tanto, hermanos, cuando fue propicio, como dice la Escritura, hablando de Cristo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios nos envió a su Hijo nacido de mujer. Como que cuando era el tiempo de madurez, Dios envió todos estos hermanos miembros, hermanos de buen corazón, con la voluntad de seguir engrandeciendo el reino de Dios, como el canto que puse al empezar,
Cristo está buscando obreros hoy. Ahora nos toca a nosotros. No podemos pararnos, hermanos. Sé que estamos en lugares muy bonitos. Sé que tenemos trabajos estables, que tenemos casas bonitas. Sé que estamos, hermanos, muy cómodos donde estamos. Pero si nosotros paramos, ¿quién va a seguir evangelizando? Alguien tiene que dejar la comodidad. Alguien tiene que salir del área de confort. Bienaventurados, felices y dichosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio, que llevan las buenas nuevas de salvación al perdido. Hermanos, salgamos un poco de nuestro lugar. Jóvenes, hermanos, tengamos en mente, sí, edúquense. Yo nunca he estado en contra de la educación. Yo mismo tuve una educación secular y soy maestro de escuela. Sin embargo, hermanos, mi prioridad no ha sido esa en mi vida. Mi prioridad, hermanos, y creo que la de todo cristiano, es salvar almas en la medida, en la capacidad, en la oportunidad que tengamos, queridos hermanos y amigos. Es una invitación no mía, sino de parte de Dios. Gracias por su atención.